Amigos de LN Noticias, soy Lizeth Larraguibel, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en un capítulo más conociendo personajes de nuestro adorado Morelos. Y esta ocasión tengo a Víctor Sánchez Trujillo, secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Contento de estar acá, Liz. Qué interesante propuesta. Ay, muchas gracias. Éxito, enhorabuena. Todo lo que emprendes me consta, en los diferentes espacios que has estado, dejas una huella fundamental, así que no será la excepción esta vez, estoy seguro. Ay, qué lindo, Víctor, muchas gracias por tus palabras. Pues bienvenido, este es un concepto diferente, donde quiero que se relajen, para conocer un poquito más de ustedes. O sea, ¿quién es Víctor Sánchez Trujillo? ¿Cómo te defines, Víctor? Qué buena pregunta, qué compleja pregunta, oye. Soy muy sensible, soy un padre de familia amoroso, hoy con mucha nostalgia de que ya volaron, ya son adultos ambos. Soy un hombre casado, felizmente, con una mujer que tiene una enorme tolerancia y paciencia. Soy un apasionado en diferentes aspectos, ¿no? Lo que tomo, lo que hago, intento siempre pues hacerlo con pasión, hacerlo con eso, con la intención de que sea algo que valga la pena. En todos los, sí cocino, pero que sí voy a participar de algún proyecto que me invitan. Le pones todo. Le intento poner toda la pasión. Esta experiencia de estar en este histórico gobierno, por ejemplo, me parece eso, ¿no? Además de que es un momento histórico por tener en Margarita González la primera mujer. El sector en el cual me ha invitado a participar pues es complejo y entonces genera mucha ilusión, mucho compromiso, y por ello hacerlo así, de manera apasionada, dentro de cositas que pudiera así pensar que soy. Ya estaban presumiendo ahorita que haces muy buena paella. Me gusta cocinar, fíjate, pues es que la historia es así de complicada. Comerciante he sido toda mi vida. Hace muchos años fuimos muebleros, teníamos mueblerías pequeñas en el centro de Cuernavaca, y cuando ese negocio ya era muy complicado porque llegaron estas tiendas de abonos chiquitos pero eternos, nos avasallaron a los muebleros pequeños, esa es la verdad. Y tuvimos que evolucionar, y una de las opciones que yo tomé fue precisamente poner una cocina económica, al propósito de que mi madre cocina muy rico. Pero cuando te metes a ello, pues obviamente, pues como en todo, tienes que aprenderle, tienes que meter las manos a meserear, pero a lavar platos, y obviamente también a cocinar. Y entonces para mí fue un encuentro de vida, la verdad. Para mí se convirtió en algo que disfruto mucho, que me relaja, me desestresa. Yo siempre comparto, para mí hay dos momentos de disfrute personal que me fascina y que me ayuda mucho. Esto de la cocinada es uno, ¿no? Te desconecta, me desestresa. Y la otra que hace un buen rato que no hago, pero también es apasionante y muy gratificante, es bucear. Yo creo que sí, el mar, el desierto y el universo creo que son los grandes misterios que tenemos. Y el mar es algo sensacional. Mi certificación para bucear es la básica, pues, ¿no? Tampoco soy alguien que hace expediciones terribles. A mí me da miedo. Pues mira, a la profundidad que normalmente cuando he podido hacerlo lo hago, es muy seguro, y además la certificación en la cual estoy es obligado además ir siempre acompañado. Pero te permite escucharte, ¿no? Cuando estás allá abajo, cuando te permites darte cuenta de lo que hay en todo tu entorno, literalmente escuchas tu corazón, escuchas tu respiración, y es otro momento alucinante, muy relajante también. Más todo lo que ves allá abajo, ¿no? Claro, ¿no? Y acá tenemos afortunadamente en nuestro país un chorro de lugares, pero hermosos, que no terminas de conocer y además eso es lo padre de la buceada, porque cada inmersión es una experiencia diferente, nueva, porque te encuentras nuevas cosas, nuevas circunstancias, a veces interesantes, y también me ha llegado a ocurrir en algún momento cosas no tan padres, ¿no? También en algún momento ha ocurrido, Liz, pero sí, me fascina también eso. ¿Cuál sería tu lugar favorito para bucear? ¿Cuál ha sido hasta el momento? Por supuesto que todo lo que es el arrecife que viene desde Majagual hasta Playa del Carmen, es uno de los arrecifes más grandes que hay incluso a nivel mundial, así lo entiendo. Tiene dos lugares en particular, uno que se llama El Jardín,
precisamente porque el lecho de mar no está muy profundo y pareciera eso, como tipo pasto, ¿sabes? Y entonces es muy bonito toda esa parte. Y el otro que está muy cerquita también de esa zona, que obligadamente te llevan la gente que eso se dedica, que se llama Cuevitas. Y ahí, como su nombre lo dice, además del arrecife, hay espacios que afortunadamente no son muy largos y puedes entrar y salir sin mayor problema y te encuentras especies ahí muy, muy padres, porque el arrecife pues, es obviamente un dador de comida y de vida por ello, ¿no? Entonces son tus lugares favoritos. Ese corredor me parece formidable. Ahora, ¿cómo fuiste de niño, Víctor? Cuéntanos. Pues mira, a ver, la primera parte, ¿no? Pues fui, pues qué te digo, pues sí, bastante. ¿Sí eras terrible? Fíjate que estudié en una escuela de monjas, Liz. Yo estudié en la Fray Juan de Zumárraga, que lamentablemente creo que ya cerró, allá en Amatitlán. Yo vivía en ese entonces en el Vergel, muy cerquita, y pues como bien dice el dicho, la mejor escuela es la que tienes cerca, ¿no? Porque me iba yo literalmente caminando desde chavito, desde niño. Y bueno, pues ahí con las madres, pues te encuentras historias terribles, historias muy bonitas. O sea, depende del tipo de maestra, si es monja, cómo te va, ¿no? Y sí, híjole, la verdad es que para que me permitieran mantenerme en la escuela, de lo que de repente medio mal me portaba, tenía yo que ir a pintar las bancas en vacaciones o cuando no había nadie. Pues como condición para que le permitieran a mis padres volverme a inscribir el siguiente año, ¿no? Sí. Cuando termino de hecho la primaria, mi padre pensaba o quería que yo prevaleciera ahí la secundaria. Le dije, no, ya de las madres estoy hasta la misma. Sí, sí, ya no quiero. No, y literalmente, pues no me rebelé, pero sí insistí, afortunadamente logré que me permitieran irme a la secundaria Federal 1, que por cierto acaba de cumplir 90 años y ahí anduvimos también con mucha nostalgia. Regresar a esa secundaria para mí fue, y sobre todo ese auditorio, fue un momento muy, muy, muy fuerte. Mi padre muere cuando yo estoy en segundo de secundaria, Liz, entonces... Pues la secundaria pasan muchas cosas, ¿no? Sí. Como que la secundaria es la primera vez literalmente de todo, y entonces sí, regresar a ese lugar para mí fue muy, muy mágico. Nos tocó todavía a mí la época donde pues era como que semimilitar, ¿sabes? Porque era casquete corto, corbata, cuartelera, el uniforme era color caqui, nomás cambiaba las chaparreras de acuerdo al grado en el que ibas, ¿no? Y como tal, pues sí, determinada disciplina, no marcial, pero sí con determinada disciplina, ¿no? Ya después, pues, cambiaron la película. ¿Cómo ayuda la disciplina, no? Mira, se agradece, mira, híjole, que también es una parte importante, Liz, ¿no? Lo que se vive en casa, pero obviamente la escuela es un complemento fundamental en tu formación en todo sentido, ¿no? La educación, por supuesto, fundamental de nuestros padres, pero que seguramente influye, en mi caso, como seguramente en tu caso, muchos, determinadas maestros, ¿no es cierto? Que te dejan marcada, que te dices que los recuerdas con enorme gusto, con mucho cariño, porque fueron una suerte de ejemplo, de guía, de quizás en algún momento incluso de parámetro, ¿no? De pretensión de lo que pudieras tú pensar ser en tu vida, ¿no? Claro. ¿Tienes hermanos? Tengo dos menores que yo. Mi hermana tiene 55 y mi hermano tiene 49, creo 48. Está Qué chiquito. Difícil haber perdido a tu padre en secundaria y los hermanos más chicos. Qué difícil para mi bendita madre, Lisette. Mi madre era ama y dueña de su hogar, era esa figura materna que era ¿Se quedaba en casa? Totalmente la responsabilidad de administrar, educar, dar de comer, y el proveedor era mi padre, ¿no? Trabajaba de domingo a domingo, o sea, de lunes a sábado con la mueblería, y los domingos era corredor de bienes raíces, iba a hacer la guardia, etcétera. Y de repente se le ocurre morirse y entérate, señora, que ahí están juegos de llaves y 3 hijos y vete a abrir los negocios, ¿no? Entonces, por supuesto que sí fue todo un tema muy complicado, y además porque, debo decirlo, el proceso de la pérdida por parte de mi madre no fue sencillo, entró en una depresión muy, muy severa, muy complicada,
Mi hermana pues tenía 5 años menos que yo, es decir, yo tenía 14, ella tenía 9, mi hermano tenía 5 años, estaban bien chavitos. Y obviamente pues, a todos nos pegó, ciertamente a todos, ¿no? A mí pues en ese momento de la adolescencia pues tuve que madurar. Además siempre he tenido, no sé si sea virtud o no, el gusto de tener amigos más grandes que yo, y eso te jala, ¿no? Te da madurez, y en este caso fue además como que obligada. Pero es claro que quienes más la padecieron, que quienes más que la ausencia de mi padre, la ausencia de mi madre, obviamente, porque al estar en el negocio, estaba metida y no pues estaba allá, o sea, se iba a abrir la mueblería a las 10 de la mañana y mis hermanos ya en la escuela, y llegaba a bajar la cortina, córrele de 2 a 4, medio cómodo, y vámonos de retache a las 4, ya me iba yo normalmente en la tarde a ayudarle, pero mis hermanos se quedaban en la casa, pues ya sabes, ahí con la persona que le ayudaba a mi madre en ese menester. Y sí, la pasaron un tanto cuanto más complicada ellos. Y su vida ha sido marcada por eso, ¿no? Casualmente mi hermano, de ese reto de sobrevivir a esa orfandad y a esa circunstancia que le toca en lo particular, fue una persona sobre todo de adolescente hacia la adultez que estaba pues, literalmente metido en muchas cosas, en alcohol, en la droga. De repente juntaba una lanita y se iba a trabajar a Acapulco, y cuando él mismo consideraba que tocaba fondo, él solito, y es ahí cuando es cierto que muy poco la familia somos o podemos ser una contención, pero es la persona la que debe de tomar las decisiones. Y él, de tanto vivir esta circunstancia, que se refugiaba en un centro cristiano en Toluca. Somos católicos, bueno, nosotros somos católicos, pero él, de tanto refugiarse en este centro cristiano en Toluca, es que conoce a lo que hoy es su esposa y se convierte. ¿Cambia la vida? Es pastor cristiano, vive en Estados Unidos, su esposa también le ayuda con su labor, sus hijos. Entonces es otro ser humano, ¿sabes? Pero el haber transitado por toda esta vivencia lo ha hecho hoy un ser humano hermoso. Ay, qué bonito. Y mi hermana, mi hermana es una sobreviviente de cáncer, Liz. Tuvo un cáncer linfático muy, muy severo. Cuando tuve oportunidad de que la atendieran en el Instituto Nacional de Cancerología, que digo hoy, bendiciones, y tenemos los centros de investigación en materia de salud, los más fregones, te podría decir, yo creo que del mundo. La verdad, ahora te platico rápidamente por qué me refiero. Entonces, pues cuando ingresó, el director me dijo, Víctor, trae un tumor de este tamaño, es muy complicado que sobreviva. Afortunadamente los estudios que le hicieron permitió que con una quimioterapia muy agresiva, porque el tumor no era operable, estaba entre la columna vertebral, muy difícil, pero sobrevivió, ¿sabes? Y para que concluyera el proceso le hicieron un tratamiento que es de médula. El trasplante de médula. Como trasplante de médula, es un proceso muy complicado. La tuvieron, literalmente el doctor le decía, pues es como si, fíjate nomás el ejemplo que nos dio, es como si una ciudad estuviera llena también de gente mala, de asesinos y de gente, pero mucha gente buena. Entonces, pues la única manera de resolver el problema es acabando con todos, buenos y malos. Ajá. Pero antes de hacerlo vamos a tomar a los mejores, es decir, el cultivo de las plaquetas. Sí. Cuando ya tengamos ese cultivo, entonces te vamos a llevar a un nivel de inmunología 0, pues, que si cualquier cosa puedes morir, porque ella ya era un adulto, además, y ella tomó la decisión de someterse, ¿no? Y entonces estuvo por varios meses recluida, la veíamos por ventanitas, ¿sabes? Y entraban las enfermeras, los doctores, pues como astronautas, ¿no? Porque pues tantito y sí iba. Pues hoy es testimonio tanto de que existe, por supuesto, Dios. Yo soy creyente, Liz,
muchas muestras a lo largo de mi vida me ha demostrado su presencia, su existencia, y la salud de mi hermana es un testimonio más. La verdad es que qué bárbaro, has pasado por unas cosas complicadas, ¿eh? Pues la vida misma, ¿no, Liz? Yo creo que todo ser humano, sería muy raro pensar que una persona no tuviera, ¿no?, a lo largo de su vida circunstancias en las cuales se hubieran convertido en eso, en retos, en dificultades. Como decía José José, no sé quién escribió la canción, creo que Manuel Alejandro, para conocer la rosa debes de saber de la espina, porque si no sabes del dolor, no puedes saber de la alegría. Y eso es cierto, o sea, los parámetros que tu vida te permite valorar es precisamente por los retos, las dificultades, las circunstancias que la propia vida te va generando. Y entonces te da un sabor de boca muy rico cuando logras el propósito. ¿Te casaste joven, Víctor? No, fíjate que me casé a los 30 años y ¿sabes? Me casé porque por supuesto dijo sí Sandra, que es mi esposa, pero yo tenía prisa de ser padre. Esta experiencia de haber perdido a mi padre a los 14 años, como te decía, además de que me dejó muy marcado, me generó la necesidad de ser el padre que no tuve. Entonces me urgía ser papá y yo hacía mis cálculos, ¿no? Bueno, a ver, ok, a los 30 y pues un año como para ver si, ¿no?, si somos o no somos, y si no, chao, bye. Sí. Y pues entonces voy a ir siendo papá como hasta los 32, total que así era lo que le medíamos. Y pues no, casualmente a los pocos meses de habernos casado, nos anunciaron que venía Alonso primero y ahora luego Naomi. Y entonces sí, esa es la familia completa. ¿Estás pleno, Víctor? Estoy pleno, sí, fíjate que hoy puedo decirte que sí, arrastrando cositas que hay en la vida. La pandemia a nosotros como a todos nos pegó, o sea, terrible. Yo, como sabes, soy restaurantero y en ese momento teníamos un jardín de eventos también para bodas y demás. No hubo nada. Y baja las cortinas, pero además paga 30, 40 empleados que teníamos. Además era de cada semana, ¿no? Y entonces sí, fue una temporada también bastante oscura, muy fuerte. La familia se enfermó toda, a Dios gracias, nadie falleció. Mi esposa a punto de tener que ser hospitalizada y entubada. Gracias a Dios, no. Afortunadamente no, pero sí con una neumonía en ambos pulmones muy, muy severa. Pero la libramos y sí, después de ese momento oscuro nuevamente, ¿no? Te puedo decir que sí, que soy un hombre a mis 60 años pleno. No con ello digo que ya no cuelgo. No, que pues sí faltan muchos huecos por Soy hacer, un jovenazo de 60 que todavía tiene muchas ilusiones y muchas ganas de seguir haciéndolo. ¿Qué te falta por hacer? Ser abuelo y no quieren mis hijos, ¿sabes? No, hoy la juventud de estar... Tengo perrinieto. Okay. Mi hija vive en Canadá, felizmente casada, vive con su pareja. La realidad es que no se casó ni le insistimos que lo hiciera, precisamente para que lograra como fue la residencia a consecuencia de sus propias capacidades y no porque se casara. Y entonces pues ya vive con su pareja desde hace 2 años y tiene un perro más grande que ella y ese es mi perrinieto, dice Naomi. Ay, Víctor, pues que de verdad qué gusto tenerte, conocerte un poquito más, que la gente te conozca lo sensible que eres. La verdad, eres un tipazo. Gracias, Liz. Eres un tipazo y me da mucho gusto que todo el desarrollo económico de este estado esté en tus manos. Gracias. Hay muchas cosas por hacer. Estás también con una gran persona que es Margarita González Arabia. Sí. Y te he de decir que yo no sé, no meto partidos políticos aquí para nada, pero independientemente del partido que sea, ella es una gran persona, entonces has tenido el privilegio de hacer historia. Tengo el gusto de conocerla desde más de 30 y tantos años, Liz. Y en efecto, como bien dices, es una mujer extraordinaria, íntegra. Y para mí es un honor estar haciendo historia a su lado, en un reto nada fácil, como ya lo hemos dicho. Las cosas no se resuelven fácilmente cuando además no hay elementos de dónde partir con determinadas posibilidades, ¿no? Pero sí, y al contrario, yo agradecido de este espacio muy generoso, muy rico. Ay, gracias. La verdad, es muy escasas las ocasiones que este tipo de dinámica de plática se da
y sí, vaya que se agradece porque permite eso, también una suerte medio de psicoanálisis incluso. Ay, Muchas no, gracias. Pues muy agradecida yo de tenerte aquí y nos vamos a quedar a degustar porque te he de contar Oye, que ya sí, van con a el abrir Angelito. Iruña con Angelito Ahí y está. no, bueno, dice que van a hacer una competencia de paella. Mira, el buen Ángel, como dije hace Pásate, ratito, Angelito, para que te conozcan, vente, porque ya pronto va a abrir Iruña y Al nada buen- más para que veas, nada más todo lo que nos trajo. como te dije, al buen Ángel tengo la bendición de conocerlo hace muchos años y competíamos de manera muy, y yo creo que lo vamos a volver a hacer el próximo año, de manera muy genuina, muy bonita, en un evento que nos hacen favor de llevar, una asociación que atiende a niños con parálisis cerebral. Se llama Con Nosotros. Con Con nosotros. nosotros. Y entonces nos Invítenme. invitan a varias gente que hacemos paellas. Nosotros, o sea, dice que es concurso de paellas, pero no. O sea, nosotros vamos... por ayudar. Mira, exacto, porque es para niños con parálisis cerebral. Sí. Entonces Ay, Víctor qué y yo bonito. vamos y nosotros damos todo, no cobramos Nada. absolutamente nada. Tantas cosas que nos da Morelos, Sí. como para que nosotros que podemos no Regresarle demos a estos Claro. niños que verdaderamente se lo merecen. Ay, Angelito. Está padre el evento. Honestamente, este año, por obvias razones, Sí, no está pude súper. acudir, pero confío en la llevé en siguiente. primer lugar. Porque Porque no estuvo porque no estuvo porque no Víctor. estuvo Fernando ni yo. Pero me da mucho gusto, Ángel, que vuelvas a darnos tu alegría, porque eres un tipo alegre, pero sobre todo tu gastronomía, que es extraordinario, y sabes que te sigo y será un hitazo, con Va a ser esto un hitazo. puedo echar el comercial. Por favor. La Provence gana doble con este propósito, con este proyecto, contigo en este micrófono, Gracias. pero Viene con esta siguiendo. propuesta, sí. Sí. Víctor siempre me viene siguiendo. Todo está formidable, menos la cosa esa de pamplonada. Solo eso, ¿no? Ay, Víctor, pues muchas Un gusto. gracias. Gracias Al por haber contrario, estado con Liz. nosotros. Gracias, Angelito. Y nosotros nos vamos. No se pierdan la próxima emisión. Soy Lisette Larraguibel. Pásenla muy bien.